Dejad que os cuente una historia que, aunque suene a creepypasta, ocurrió y ocurrió de verdad. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando se somete a una situación límite? Todos nosotros en condiciones normales, y mientras algunos se encomiendan a su Altísimo, otros a sus principios éticos, solemos decir e incluso afirmar de una forma categórica: yo no haría esto, yo no sería capaz de lo otro, soy una persona de principios morales que nunca me atrevería a... ¿En serio? Nos encontramos a principios de los años 30 en la Unión Soviética. Stalin pone en marcha la política llamada colectivización, con la que se pretende que el Estado asuma el control sobre la tierra. Bueno, en general sobre todo, incluidas las personas. Esto supone la expropiación de tierras que hasta la fecha pues pertenecían a los diferentes tipos de campesinado o de terratenientes. Pero las directrices del dictador son claras. No se tiene ya en cuenta la clase social, procedencia o situación laboral del ciudadano. Todos son camaradas. Así que de la noche a la mañana, cientos de miles de personas son forzadas a abandonar sus hogares, cosechas y ganado debido a esa férrea e intransigente decisión política. Las protestas por parte de los campesinos y disidentes se combaten a sangre, fuego y plomo por parte de las autoridades. Saben que las nuevas políticas los condenan al hambre y la miseria. Y así fue. No sabría decir cuántas familias fueron detenidas, torturadas y asesinadas. Los que mejor suerte corrieron pensaron que la cárcel sería su mal menor. Se equivocaron. Para el gobierno ese castigo no era suficiente. El director de la policía política del régimen soviético, Henry Yagoda, tenía en mente otra idea para la ubicación de toda esta gente que a partir de ahora se le conocería como deportada. Este término no solo serviría para los desahuciados, sino también para cualquier persona contrarrevolucionaria, y esto incluía a indigentes, a escritores, pensadores, artistas, científicos, en fin, opositores al régimen y, por supuesto, delincuentes de toda clase. La excusa fue hacer una campaña de limpieza de gente indeseable o incómoda para las pretensiones de Stalin y al mismo tiempo colonizar otros territorios inhabitados. En la primavera del año 1933, más de 6.000 almas fueron trasladadas en grandes barcazas a Siberia, concretamente a la isla de Nasino, una de las zonas más inhóspitas del vasto territorio ruso. Hacinados, sin cobijo, a la intemperie, con ropajes ligeros y en unas condiciones infrahumanas. Las primeras muertes no tardaron en llegar y por problemas de espacio en las barcazas no tuvieron más remedio que arrojar los cadáveres a las gélidas aguas del río Ob. No se sabe cuántos murieron en el trayecto, pero sin duda fueron muchos. En teoría la estancia en la isla no iba a durar más de un mes. Se dejaron unas brigadas de guardias para que ninguno de los deportados escapase. Pero aunque no hubiese ninguno, sería imposible porque el caudal del río Nasina tampoco lo permitía. Los pocos que lo intentaron murieron abatidos por los guardias, arrastrados por las fuertes corrientes o de hipotermia. Una vez allí, el último alimento que se les proporcionó fue harina. En aquel territorio no había industria, agricultura o algún otro medio para subsistir. El primer día murieron 295 personas a manos de los guardias, o pisoteados a la hora de repartir las 20 toneladas de aquella harina. Las autoridades prometieron volver con más suministros, que nunca llegarían. Las bandas de criminales se hicieron con el control del reparto. Se mezclaba harina con agua para hacer así una pasta con la que alimentarse, pero con el tiempo, esa agua llena de barro hizo que el alimento se pudriera, lo que provocó una epidemia de disentería y tifus que se llevaría a otros tantos. Esta harina se acabó, así que recurrieron al único sustento que les quedaba.
la carne humana. Fue tal el extremo al que se llegó que empezó a crearse una llamada mafia de la carne. Bandas incontroladas por los guardias comenzaron a operar en la prisión, asesinando a enfermos y a la gente más débil, pero llegó un momento en que aprovechaban cualquier descuido para cortar partes del cuerpo, aun estando viva la persona. Más tarde los que escapaban secuestraban mujeres y niños y se ocultaban en la espesura para disfrutar del festín, comiendo la carne cruda por temor a ser descubiertos si se les ocurría hacer un fuego para asarla. Sus partes favoritas eran las más tiernas: pechos de mujer, muslos y carrillos. Esas eran las partes más apreciadas. Otra técnica era ofrecer a una persona la participación en una de esas bandas, pero una vez convencido ese incauto, lo adentraban en el bosque y lo asesinaban para que formase parte de su despensa. Y también llegó un momento en que la ocultación por parte de esas bandas ya no tenía sentido. Así que fue del todo normal ver carne puesta en los árboles al sol para secarse. Podían ser tanto miembros enteros como filetes. Uno de los escasos supervivientes, que contaba por aquel entonces 13 años de edad, relató esta anécdota. De entre todos los deportados había una bella chica que era cortejada por uno de los guardias. En un despiste, unos hombres se abalanzaron sobre ella y le cortaron los pechos y parte de los muslos. Cuando regresó su pretendiente, intentó ayudarla, pero ya era tarde. Perdió tanta sangre que no tardó en morir. Se la habían comido viva. Cuando llegó la noticia a las altas estancias del gobierno soviético, se intentó solucionar de alguna manera aquella situación. Pero cuando llegaron a la isla, se encontraron con un panorama tan desolador, tan macabro y de tal extrema crueldad que se les quedaría grabado para siempre para el resto de sus vidas. Han pasado muchos años desde aquel fatal acontecimiento, pero pocos son los que hoy en día se atreven a cruzar el río Nasina para visitar la isla. Los lugareños intentaron borrar aquel fatal episodio de su historia, pero no es fácil, porque todavía hoy se le sigue llamando la isla de los caníbales.